Buenos días, sean bienvenidos a la segunda jornada de la 10ª edición de Semana Comex. Damos lugar a la conferencia denominada Diálogos sobre América y la inserción de Argentina en el mundo. Es por ello que le damos la bienvenida al señor Carlos Restaino, director de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, y al señor Carlos Raffaeli, de la Cámara de Comercio Exterior. Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. En realidad yo estoy aquí un poco de prestado, digamos. Estamos esperando la colección de Sergio Abreu, que es el secretario general de ALADI, que es, digamos, la figura más importante, junto con Carlos, que integran este panel. Pero bueno, nada, simplemente aquí conmigo está el señor Carlos Restaino, que es director de la Cámara Argentina de Comercio, director de la Comisión de Mercosur y Relaciones Internacionales, ese es el nombre completo, y es una eminencia en el tema de relaciones internacionales, así que nada, Carlos, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, y nos gustaría que comiences con una introducción acerca de en qué estado está Argentina y, digamos, en su tema con las relaciones internacionales. Me parece, digamos, que podría ser una introducción bastante interesante para después meternos ya con la opinión de Sergio y puntualmente con el tema de Latinoamérica. Bien. Hablar de este tema y ante un auditorio hablar de este tema y ante un auditorio de amigos y muchos estudiantes, por lo que veo, es empezar con una pregunta. ¿Cuántos saben lo que es la ALADI? ¿Saben lo que es la ALADI? Bien, la ALADI es la sigla de la Asociación Latinoamericana de Integración, que es lo que hoy está vigente, es en el vocabulario actual, un tratado de libre comercio firmado en el año 1980, que desde ya recomiendo que lo lean, es así chiquitito, impresionantemente útil y se lee muy fácilmente. Pero eso es, desde el año 80, lo que rige las relaciones entre los países que lo han firmado. Lo firmaron 10 países, hoy hay 14 países que están asociados a este tratado, hoy en día, Tratado de Libre Comercio. Es heredero de lo anterior, que con poca creatividad ya se llamaba ALALC, ¿verdad?, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, que rigió este tipo de acuerdos desde los años 1960 a 1980. El actual, insisto, comienza a funcionar en el año 80 y está aún vigente. El secretario general de la ALADI es el embajador Sergio Abreu, a quien estamos esperando. Sergio tiene una larga experiencia en relaciones internacionales, en particular en Latinoamérica, y su palabra siempre no solamente es bienvenida, sino es ilustrativa y nos enseña a todos, incluyendo los que tenemos algunas millas viajadas, cómo mirar los fenómenos que tenemos hoy en día, como dije en la reunión de ayer, que nos mantiene a todos nosotros en estado de vibrante. Los que estamos en este tema nos sentimos muy confortados en poder estar incluido en la temática de las relaciones internacionales y de las negociaciones. La única razón es que no solamente es más que interesante, sino que si te perdés un día en chequear por Google a alguno de los sitios donde se puede leer qué pasa en el mundo, perdiste eso y lo vas a tener que volver a leer cuando cambie. Es todo muy cambiante, muy dinámicamente cambiante, a pesar de los temas profundamente complejos que hoy nos invaden. La guerra entre Rusia y Ucrania, la pandemia, son temas que definitivamente
nos ocupan a todos los habitantes del mundo, pero no, digamos, no deberíamos dejar de observar que simultáneamente a esta, yo diría, situaciones críticas de orden mundial, se van desarrollando los países y las regiones, se van desarrollando en un nuevo tipo de relación. Hoy en día la palabra de moda en este aspecto es globalización. Me imagino que con esta palabra los estudiantes están familiarizados. Yo diría que recomendaría que lean algo de Google y van a observar que hay en realidad 4 etapas. Los que saben más que nosotros han definido 4 etapas de la globalización. Actualmente estamos transitando la 4ª, pero hubo anteriores intentos de globalizar, entendiendo como globalizar hacer un mundo más amplio, ¿verdad? No tan cortado por instrumentos y herramientas que utilizan los países justamente para no globalizar. Entre ellos, las famosas trabas arancelarias. Ustedes ya saben lo que es un arancel, se asombrarían en saber que la Argentina aplicaba, cuando yo tenía la edad de ustedes, aranceles del 200%. Hoy hasta a mí me parece increíble eso, ¿no? 180%. Eso quiere decir que cuando yo quería importar un producto, al valor de ese producto le tenía que agregar el 180% del valor para poderlo pasar por la aduana. 180%, 200%, y algunos a los que se les exigía algo que se llamaba licencia previa. Licencia previa era un eufemismo que se usaba para no permitir la importación. Antes de decir prohibida la importación era mala palabra. Entonces poníamos en la columna de observaciones que el producto exigía una licencia previa. Entonces uno iba a gestionar la licencia previa y no la sacaba nunca. Siempre estaba cajoneada en alguna oficina. Lo de 180, 150 y 200%, no les exagero, es absolutamente real. Hoy eso no existe. Nosotros desde hace 10, 12 años veníamos mostrando un gráfico que se lo robábamos al BID, en donde veíamos que la curva del régimen arancelario caía drásticamente hasta hacerse asintótica a la línea del 0%, ¿verdad? Pero caía desde arriba, desde el 150% a lo que es hoy el arancel promedio anual, más o menos del 8-9%, en tanto que en el Mercosur nunca ha bajado hasta ahora del 15%, ¿verdad? Quiere decir que como Mercosur tenemos culpa y que no hemos podido todavía asumir. En el mundo ese arancel baja, no existe más, la gente no trafica, no negocia, no vende y compra pensando en un arancel, no existe más esto. Queda la palabra en el diccionario y la historia que algunos jóvenes como yo se las menciona a los estudiantes para decirles esto existió, pero existió hasta no hace mucho tiempo, 20 años atrás. A partir de hace 20, 15 años atrás cayó drásticamente. Y en su lugar, ¿qué inventamos los expertos? Inventamos las trabas no arancelarias, digamos, regímenes o restricciones o obligaciones a cumplir para que el producto pueda trasladarse a través de las aduanas. Perdón, mi estimado secretario, un placer verlo. Estamos en total línea con la tecnología actual. Mucho gusto. Gracias por estar con ustedes. Les pido 1000 disculpas, pero ustedes saben que bueno, ahora tenemos, por suerte quiero decir desde el punto de vista funcional, la LADI se está complicando con muchos trabajos y ahora tenemos precisamente unos países entre México, Cuba y Panamá, los ciclopaíses para las importaciones, exportaciones dentro de una hora. Vamos a participar también en esta instancia y después les pido 1000 disculpas porque también tenemos la venida, por suerte, del comisario del canciller de Europa, del Josep Borrell, que va a venir a la LADI
a conversar de algunos de los temas vinculados a la integración, a la relación con el continente europeo y particularmente con el Mercosur, es decir, las circunstancias que están hoy atravesando y la posibilidad de tener. Digo esto porque, no como una excusa, porque yo como oriental en San José, en Santa Fe me siento con certificado de origen. Así que les quiero enviar un abrazo a toda la COMEX y a todos los empresarios y bueno, vamos a conversar con gusto en todos los temas que a ustedes les parezca y que podamos contribuir con algunos de nuestros aportes. Le mando un saludo especial a la COMEX y a la provincia de Santa Fe, que tiene obviamente una linda y vieja historia con todo el Cono Sur y en particular con los orientales. Yo lo conozco, secretario, y usted me conoce, y los rioplatenses usamos muchas veces el fútbol para enlazarnos en las conversaciones, ¿verdad? Y usted acaba de poner la pelota en la línea de salida, y el referee ya tocó el pito. Entonces voy a cambiar el orden de las 4 o 5 preguntas que teníamos, y voy a decir, ¿cuál es su visión con respecto a esta maravilla que se ha convertido, maravilla en el sentido de que es casi inalcanzable, acuerdo o negociación entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya superó los 30 años desde el inicio, ¿verdad? Carlos, un saludo a ti en especial. El tema del Mercosur, que yo tuve el privilegio dentro de las dificultades de estar en su fundación, y estamos tratando de que no atravesar la etapa de la fundición. Es decir, lo más importante aquí para un proceso de integración es que no sea irrelevante y que tenga además acuerdos de integración e inserción externa con todos los grandes bloques. Y este tema del Mercosur con Europa tiene sus enormes dificultades, en particular porque desde que se firmó eran 3 aspectos: el tema político, de cooperación, el comercial y de los aspectos técnicos. Pero hay un elemento importante y difícil en el tema Mercosur. Ayer fue la fecha de Alemania, estuvimos con el representante de la Unión Europea y conversando estos temas. Yo les diría que las dificultades están en los sectores que fueron siempre tradicionales, es decir, en el sector agrícola. Francia es un país por filosofía económica fisiócrata de la historia y además ha tenido siempre un enorme sentido de protección. En la ronda del GATT que me tocó presidir y en la creación de la Organización Mundial de Comercio, había 3 problemas que se siguen manteniendo hoy en el ámbito de la relación del Mercosur con Europa, que eran los aranceles agropecuarios, los subsidios y el apoyo directo. Pero ahora, como tú bien dices, los aspectos arancelarios han tenido una enorme baja, mejor dicho, mirándonos nuestros niveles arancelarios. El arancel externo común del Mercosur, que está perforado por infinitas circunstancias, es el doble hoy del arancel externo global. Es decir, que tiene una expresión de protección que nosotros no hemos podido, vamos a decir, profundizar la apertura, no como un sentido filosófico, sino con un sentido de competencia. Entonces allí, hoy, las dificultades que se plantean, como ustedes vieron, son no solo de carácter geopolítico, agravado, por supuesto, por la situación planteada en la guerra de Euroasia, sino también por lo que sigue siendo un elemento importante para la economía, algunas economías europeas, que es el sector agrícola. Y ahí es donde está la mayor trama, digamos, dificultad. Yo creo que las negociaciones no van a ser fáciles, además la invocación de determinadas medidas de carácter ambiental, como el caso del Brasil, con la deforestación y todo lo demás, más allá de que pueda ser cierto en algunos aspectos, pero también tenemos que tener en cuenta que hay un tratado amazónico que involucra a 8 países.
Y entonces esos 8 países, la mayoría de ellos, aparte de Brasil, tienen hoy zona de libre comercio con Europa. Entonces, sobre todo los que tienen vinculación con el Pacífico. Entonces, todos esos temas de carácter político, difíciles de avanzar, y tampoco, y yo lo digo casi con aspectos técnicos, la relación de Europa, la relación que está planteando con el Mercosur, no es de las prioridades. Y no es de las prioridades porque tiene ahora enormes dificultades en el tema de la guerra, porque tiene problemas de seguridad alimentaria, ahora seguridad energética, y todos los aspectos que involucran el concepto incluso de seguridad internacional. Pero yo soy siempre alguien que trata de encontrar los caminos. No lo veo fácil que se pueda avanzar. España sí ahora en estas condiciones que va a presidir la Unión Europea está con intenciones de impulsarlo, con cierto apoyo de Alemania también, pero tenemos obviamente en la Unión Europea son muchos los países, es una instancia supranacional, y yo no los veo con un criterio de acercamiento como los que tenían hace 25 años cuando se inició el Mercosur, o un poco más. ¿Por qué? Porque el Mercosur geopolíticamente en aquel momento era una novedad y porque todos trataban de realizar algún tipo de acuerdo comercial. Hoy la realidad es distinta, tenemos que trabajar en conjunto. Cuando vuelvo a insistir es en conjunto, el Mercosur tiene que negociar en forma fuerte con la Unión Europea y tiene además que plantear desde el punto de vista no solo geopolítico, técnico, esos aspectos que hoy son de enorme sensibilidad, en particular las restricciones no arancelarias, las medidas fitosanitarias. Y estamos trabajando con el ICA en la convergencia regulatoria, es decir, para que todos tengamos también distintas normas similares, porque dentro de la LADI y dentro del propio Mercosur, los países tienen algunas restricciones que son de características muy especial que no corresponden a lo que es el proyecto, digamos, de carácter integracionista que se planteaba. Yo no lo veo fácil, pero tampoco creo que hay que dejar de intentarlo y de presionar para tener en esta región, como tú sabes, la región de ALADI, por decirlo así, los 13 países, somos el continente más desigual del planeta. Hemos sentido un enorme impacto sobre las micro, pequeñas y medianas empresas por la pandemia. Se han perdido más de 30 millones de puestos de trabajo y estamos enfrentados al tema comercio, empleo y paz social. Y estos temas son precisamente los que tendríamos que desarrollar en forma conjunta. Y voy a decir en forma no política, pero sí en forma sí de estrategia, la negociación con la Unión Europea tiene que ser impulsada en forma muy enérgica con Brasil y Argentina, que son los dos países que están condenados a entenderse. Y condenados a entenderse quiere decir que al margen de cualquier tipo de variación política, elecciones, que ahora todo el mundo parece que las elecciones se celebran todo el mundo vota, en todos los países opina, cosa que no debería hacerse. Lo importante acá es que el que no tiene trabajo, las pymes, el exportador, el que necesita mercados, tiene que tener un marco regulatorio amplio y tiene que ir ampliándose más de lo que lo que estamos ahora. El Mercosur es el único bloque que no tiene zonas de libre comercio, ni con Estados Unidos ni con la Unión Europea. Y además tiene que tener en cuenta que el principal socio hoy del Brasil es China. El principal socio del Uruguay es China. De Chile, Argentina y de Argentina conjuntamente con el Brasil, de Colombia y Perú, sin preferencias. Quiere decir que hay un cambio mundial en los aspectos del mercado internacional y nosotros en este tema, sobre todo con Europa, tendríamos que avanzar y concretar o buscar una estrategia que sea común, porque estamos afectados a una autarquía de los países en función de algunos aspectos que no deberían jugar, pero que juegan, pero que de alguna manera están relacionados hoy con el empleo, con la gente joven, con el mundo digital, con el comercio, con todo aquello que hoy tenemos que impulsar y que a veces nos queda en el camino por razones de carácter político, simpatías, bueno, todo lo que ustedes conocen. Pero sí le diría
que hay un enorme debe en esto. Europa además aprovecha que el Mercosur no tiene una presencia política importante. La diplomacia presidencial acá es muy importante, de presidentes en conjunto. El Mercosur empezó por los presidentes y bajó. Y acá tiene que seguir lo mismo, con liderazgo, con visión, con mercado interno, con todo lo que significa la infraestructura, el transporte, la logística, lo digital y sobre todo el micro, pequeño y mediano empresario. Eso para Europa es relativamente importante por las circunstancias que atraviesa. Pero para nosotros es un elemento que tenemos que tomar en cuenta, buscar un aspecto de carácter colectivo, porque vamos a continuar en un mundo peligrosamente irrelevante para nuestros empresarios y para nuestra paz social, que necesita siempre trabajo y posibilidades de crecer. Barrió 8 de las 9 preguntas de un saque, embajador, pero sin duda su palabra es, yo diría, más que aclaratoria de algunos temas que nos preocupan a todos los que nos movemos en este ámbito. Hoy en día cualquier latinoamericano que hable de las relaciones internacionales no puede dejar de seguir de cerca las elecciones brasileras y las declaraciones de los dos candidatos principales, no puede dejar de lado el análisis que hace Uruguay en cuanto a la vigencia o no vigencia de la decisión 32 del año 2000, que habilitaría a los socios a negociar unilateralmente, y de ahí los avances del presidente Lacalle con China, y mucho menos dejar de lado la visión y la aparición de nuevas definiciones en cuanto a cómo agruparse internacionalmente los países en el mundo. Hay palabras que comienzan a estar demasiado de moda, como globalización, y cuando uno va a buscar no etimológicamente la palabra, sino los efectos, se da cuenta que los países, yo diría impulsados hasta por la guerra entre Ucrania y Rusia, comienzan a mirar mucho más al costado, y de ahí nace ahora el nearshoring o el negociar mejor con el que tengo al lado, o cualquier otro tipo de decisión que hasta hace algunos años no tenía cabida en el diccionario de las relaciones internacionales. Esto está hoy analizándose en cualquier bloque del cual se ve afectado por los términos, antes por los términos de la pandemia, ahora por la guerra, el probable desabastecimiento o restricciones de energía. La LADI sigue siendo un bloque deseado. Antes de su intervención estamos explicando a los jóvenes estudiantes que tenemos hoy qué quiere decir la LADI, la imprescindible necesidad que como estudiantes de estos temas tengan que leer, y yo particularmente digo, el saber de memoria el Tratado de Montevideo del año 80 y todas las posibilidades que nos brinda ese tratado, muchas veces relegado o ignorado en cuanto a las negociaciones internacionales. La LADI tiende o, digamos, aspira a unirse más a los otros tratados vigentes en el continente. La semana pasada estuvimos en un evento del BID donde expusieron usted, en primer lugar, y el presidente de la Comunidad Andina, y el evento tenía como título el posible acercamiento entre ambos bloques, ¿verdad? ¿Lo ve factible, lo ve posible, lo ve como un objetivo realizable? Buena pregunta, Carlos, porque, y a ver si hay muchos estudiantes ahí, ¿no? Y es muy importante que los estudiantes o los profesionales sepan que la LADI, más allá de que parezca a veces una especie de fantasma inidentificable, es el tratado el que permite que todos los países puedan extenderse
preferencias hoy también facilidades para aumentar su comercio intrapaís, porque es la excepción a la cláusula de la nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio. El grupo andino, en este caso hoy que parecería que es la comunidad andina que tú mencionabas, el Mercosur, son todos acuerdos parciales dentro de la LADI. Si la LADI no existiera, los acuerdos estos realizados tendrían que haber extendido al resto de los países los beneficios que se están extendiendo entre los países. Entonces ya de por sí es un tema importante desde el punto de vista no solo jurídico y comercial, y por la seguridad jurídica. Ahora, dentro de esto que se llaman los acuerdos de alcance parcial, acuerdos de alcance parcial, que son acuerdos que puede realizar cualquier país, por ejemplo, Argentina, agregar un protocolo al tratado con Brasil, o con Chile, con Ecuador, o Uruguay, con otros países. Esto se permite precisamente porque tienen estos mecanismos. Les voy a dar un ejemplo y quiero que lo tomen porque le va a servir a la Argentina este ejemplo que fue ayer concretado acá en la LADI. El gobierno del Brasil y el gobierno del Uruguay, con la presencia de su canciller acá en la LADI, firmaron un protocolo en el que se establecían normas que superaran las restricciones no arancelarias, por ejemplo, a la yerba mate, para que pudiera ser exportada con un criterio técnico, que en las normas en este tema hablan del grado de la infusión. Pero lo más importante fue, miren, yo creo que seguramente no es muy conocido, porque yo no sé cómo no se publicita tanto. Ayer Brasil le otorgó al Uruguay el acceso directo, sin ningún tipo de restricción y sin pago de aranceles, de las exportaciones de todas sus zonas francas. Ustedes imaginen lo que es un tema de esta naturaleza. Perdón, discúlpeme la falta de educación de interrumpirlo. No, por favor. Sin duda, un hecho que no tuvo la relevancia que se le debe dar y quedó relegada el mismo tipo de acuerdo que tenía Brasil con Argentina en cuanto a Manaos y Tierra del Fuego. Exacto. Quedó relegado. Nos olvidamos Exacto. que existía eso. Y sí, tanto Uruguay como Brasil se anticiparon y llegaron a firmar ese tipo de acuerdo fabuloso que usted acaba de mencionar. Nuevamente, mi perdón por la interrupción. No, pero que es muy importante, Carlos, porque este tema tiene, de la mano de este asunto de las zonas francas, y ustedes imaginen el Uruguay con la posibilidad de exportar en la zona franca de la ciencia, que es muy significativa. Todas estas zonas francas tienen un tratamiento especial, además. Los sectores públicos no pueden facturar o tener tarifas por encima del costo. Hay facilidades incluso desde el punto de vista sindical, por decirlo así, que no es una restricción, sino que hay normas que le permiten manejarse con un mejor entendimiento. Y estas zonas francas, ahora, agregada a lo que es Manaos tiene el Producto Bruto del Uruguay. Bueno, el Uruguay tiene la población de Santa Fe, así que imaginen lo que el ser uruguayo en términos concretos no es una condición, es una profesión. Y entonces allí, en estas condiciones, dice, bueno, muy bien, el poder exportar al mercado brasileño, que es el más importante mercado argentino hoy, conjuntamente con las exportaciones chinas, pero la importación china es otro elemento. Esto le permite inversiones y la utilización de la admisión temporaria, que es un instrumento que negociamos en el Mercosur, donde los bienes de capital o de cualquier pequeña y mediana empresa puede producir en una zona franca con costos mucho menores y poder ingresar en un mercado, como el caso del Brasil, de 215 millones de habitantes, sin tener restricciones de carácter arancelario, más allá de las dificultades que podrían existir, obviamente, en los pasos de frontera, todos esos elementos que son la gran batería que hoy existe para proteger a los países y a determinados sectores. Pero este caso se hizo en la LADI. Y cuando se va haciendo en la LADI es porque se va extendiendo los protocolos que están vigentes dentro de la LADI. Y ahora tenemos el otro tema que es la plataforma para las pymes, los temas digitales. Como ustedes saben muy bien, la información comercial es el dato más importante
Acá hemos desarrollado, y esto se lo quiero transmitir, y creo que ya lo conversamos, una plataforma digital que todo el micro, pequeño y mediano empresario accede gratis a la información de todo el sistema de comercio de la región, con aranceles, restricciones no arancelarias. Hoy, un algoritmo que también va incorporando las tendencias y las determinadas partes de las cadenas de valor. Es decir, a eso se le da capacitación y todas estas empresas, en el ámbito instrumental, se ahorran la contratación de departamentos de comercio exterior y comienzan a tener un sistema amigable que ya desde un celular inclusive se puede, un QR, se puede tener esa información. Es un salto cultural, lo digital llegó para quedarse. Después de la pandemia, los muchachos jóvenes saben muy bien de que es más importante trabajar en sus casas, no tener horarios, tener una cantidad de... Pero sí también es parte del nuevo mundo. Y el nuevo mundo supone que lo digital está creando las condiciones de competitividad y productividad. Entonces, una zona franca, por ejemplo, de cualquiera de los estados de la Argentina, más allá de Tierra de Fuego, que pueda tener una habilitación de la misma naturaleza que tienen las uruguayas con Brasil o con otros países, pero son un cambio muy importante en la producción, en la competitividad y en el empleo, y sobre todo en la modernidad. Digo esto porque esto es un poco la LADI, aunque no parezca, lo estamos trabajando todos los días, hablamos con los empresarios, con los diplomáticos, pero los instrumentos a veces no hacen tanto ruido como hacen otras cosas. Y entonces nosotros lo que queremos es, aquí no hay comercio si no hay empleo, y no hay empleo si no hay paz social, si no hay empleo. Y para eso son instrumentos y decisiones políticas y sobre todo entendimientos. En el caso de la comunidad andina, por ejemplo, que está dentro de la LADI, con sus características especiales, bueno, todo esto tiene que ir armonizando normas, regulaciones de carácter agropecuario, que es lo que estamos tratando de hacer con el ICA, para que todos tengamos las normas relativamente identificadas, y todo eso es un trabajo permanente, importante, pero la integración, el comercio, el empleo y la competencia no moderna depende de los países. El secretario general de la LADI les da la bicicleta, le dice que tiene ruedas redondas y cada uno, algunos pedalean y se pueden caer en la esquina y otros dicen no me sirve, u otros simplemente tratan de andar un poco más ligero con esos instrumentos que son modernos y entonces ya con esa creatividad buscan crear las condiciones del empleo, el empleo que es lo que le da dignidad a la gente y en una región, vuelvo a insistir, la más desigual del planeta, donde la equidad de género está a veces ausente, donde las empresas rurales de los indígenas o de etnias especiales también, pero eso no se soluciona con un discurso, se soluciona con instrumentos, con voluntad política, y se soluciona, y esto es una visión que tengo yo de experiencia política, que se lo quiero decir a los muchachos, acá es mucho más importante cómo construimos los países para la próxima generación, y no cómo competimos todos los gobiernos, incluidos lo que fuere, sino creamos todo pensando que lo más importante es ganar una elección y no crear las condiciones de políticas que vayan incorporando a las nuevas generaciones y el comercio y la dignidad del trabajo con acuerdos de integración más allá de esos recuerdos y de las alfombras rojas que nos hacen secar las lágrimas, y después cuando nos sentamos a conversar nos cortamos los dedos y empezamos a negociar nuestros dedos como si fuera una expresión de un nacionalismo exacerbado. Si no hay integración, las cadenas de producción están cada día más fuertes, los 2/3 del comercio mundial, el 2/3 es intrafirma, entonces la provincia de Santa Fe tiene valores muy importantes en la exportación agrícola, tenemos una crisis enorme con los fertilizantes, con la guerra, con la inflación, bueno, todo eso son macros, pero adentro nuestro, tenemos los instrumentos. Si no los utilizamos, es porque hablamos de los héroes de la integración simplemente para cantar el himno. Se lo repetí varias veces, secretario, por suerte somos muchos los que compartimos lo que usted dice.
Y al respecto, permítame repetirle una pregunta que recuerdo habérsela hecho hace un año cuando nos encontramos en la Cámara Argentina de Comercio en el evento anual. Un ex secretario del Mercosur, siempre tengo que leer el apellido porque es la costumbre que se lo diga doctor Rosiña, pero era Florisvaldo Fier, afirmaba en aquellos momentos la posibilidad que daba Sudamérica, porque ya se había convertido todo Sudamérica en una zona de libre comercio en virtud de que los acuerdos de alcance parcial que se habían negociado dentro de la LADI ya habían cumplido su periodo de transición y toda Sudamérica estaba con 0% de arancel. No hablábamos en ese entonces de las restricciones no arancelarias, ¿verdad? Esto me lleva a al nuevo tipo de pregunta. La LADI en su extensión también está vinculada de alguna manera con países centroamericanos, ¿verdad? Panamá es uno de ellos, Venezuela, Cuba, son todos socios de la LADI, pero no son socios o no son todavía admitidos como socios de otras agrupaciones como el Mercosur o la Comunidad Andina, ¿verdad? ¿Ve en un futuro la posibilidad de que, sin hablar en términos políticos, sino en términos como los que usted usó en su última intervención, necesidad de que las poblaciones, las comunidades, sean más felices o vivan con menos restricciones, esas diferencias políticas sean superadas? ¿O vamos a tener que aceptar de que, bueno, tenemos una LADI de 14, pero en realidad son 11 los miembros más con los cuales uno puede hablar? Bueno, es muy interesante la pregunta porque en realidad, vuelvo a insistir, todo esto depende de la voluntad política de todos los países. Pero también es cierto, Carlos, y a todos ustedes, que la geografía es la madre de la historia. Y entonces, si ustedes ven en términos objetivos, con números, el comercio de México con los Estados Unidos supera el 90%. Es decir, tiene una zona de libre comercio con Estados Unidos y una zona de libre comercio con la Unión Europea, por ejemplo. En el sur, el planteo que hizo el ex secretario del Mercosur, que yo mantuve, quiero decirlo con total honestidad, profundas discrepancias en algunos aspectos, técnicos sobre todo. Acá lo que sí se debe a tomar es el tema del transporte, la infraestructura, la competitividad y los pasos de frontera que parece que uno está, un día llega a un paso de frontera y dice no puede pasar porque el conductor tiene pie plano. Y entonces ahí empiezan a discutirse cuáles son las decisiones del pie plano de un conductor y ya lo vinculan con el origen, por ejemplo. Digo esto porque esto lo vimos y lo hemos comprobado. Aquí lo que existe es una clara adhesión al tema en materia de normas. Venezuela se incorporó al Mercosur. Lo que no se dice, y no tiene nada que ver con la ideología esto, es que no cumplió ninguno de los acuerdos que había asumido y por tanto fue suspendida. Y fue suspendida porque aquí no es un problema de qué es lo que piensa uno, sino de cómo repercuten las obligaciones que asumen para mejorar el empleo y el comercio. Y entonces ahí es donde la pregunta, el UNASUR, que fue una versión en su momento muy desarrollada por muchos, a mí me parece, no le voy a hacer el comentario, pero acá hay dos cosas que fracasaron, el ALCA y UNASUR. El ALCA porque al no negociar con los Estados Unidos decidió negociar de a uno con los países y le impuso condiciones mucho más exigentes que la que podía haber exigido a todo el continente. Y después el UNASUR, que se transformó en una especie de ola integracionista, que en realidad tenía, vamos a decirlo así, aunque tenga una referencia automotriz, era un Mercedes-Benz con un motor 600. Y entonces ahí terminamos con que los dos elementos quedaron en el camino. ¿Y quién está esperando algo? Y está esperando el que trabaja.
el pequeño empresario, el mediano empresario, el que sufre todos los días un problema. Acá no se trata de cuánto dinero pueda tener en cualquier parte del mundo un Estado para ayudar a los que no tienen trabajo. Acá se trata de que los que no tienen trabajo estén preparados para competir. Y los grandes son los grandes, pero los pequeños, los medianos necesitan capacitación, ayuda, financiamiento, como existe en Santa Fe, por ejemplo, para las pymes, una ayuda especial, en el sentido de que tiene que crecer ese 80% del empleo de la región que depende de la micro, pequeña y mediana empresa. No estamos hablando de algo... entonces, el exsecretario del Mercosur, todo lo demás, es cierto... Es cierto que los aranceles, hay todavía algunas dificultades en materia digamos, de aranceles, o sobre todo porque hay dos sectores que están fuera del Mercosur, por ejemplo, que tú sabes muy bien, el sector automotriz y el sector del azúcar. Ese es otro tema que se define de la manera, de acuerdo entre ellos. Pero que no me digan con un discurso vacío que la integración es un hecho, porque en realidad la voluntad política de los países a veces puede más que los instrumentos. Y país que no tenga la norma para defenderse es un país que es una hoja al viento, como hoy pueden suceder en las grandes potencias. Imponen o incumplen y nadie tiene la posibilidad de poder de alguna manera recuperarse. Y esto lo digo porque... A ver, discúlpame que hay en la región una enorme asimetría. No es lo mismo el Paraguay, Bolivia, que acá son países de menor desarrollo, Ecuador, que Argentina, Brasil y México. Y esos temas, el secretario del Mercosur cuando decía esto, todo muy bien, pero una expresión política. Pero a mí me decía una vez un canciller, porque lo repito y lo puedo decir con tranquilidad, del Brasil, no te equivoques, que la cola no mueve al perro. Digo, ¿y quién es la cola? Imagínate. Y el perro somos nosotros. Bueno, muy bien, si el perro y los perros, por decirlo así en términos, son los países más grandes, son ellos los que tienen que liderar estos sistemas de integración. De otra manera, no hay ni aranceles bajos, ni normas, ni todos los pasos de aduana que tenemos hoy que buscarle para no perder competitividad. Otro tema que después querés hablar es el tema de los puertos, la hidrovía. La salida de los productos en el tema del transporte internacional y nada menos que con las relaciones que tenemos cada día más crecientes con la República Popular de China. Yo lamento repetirme, pero tenemos total coincidencia. Ayer en Santa Fe se premiaron, con la presencia de las máximas autoridades provinciales, a las pymes exportadoras. Y para muchos de nosotros fue sorpresivo, y así yo particularmente lo he manifestado, que pymes que desconocía, que no tenían ni siquiera referencia del nombre, estén exportando desde Santa Fe productos desarrollados en Santa Fe a más de 10 o 15 países del mundo. Por eso hay total coincidencia con lo que usted acaba de exponer. Con su permiso me gustaría, si no tiene inconveniente, secretario, en preguntar, tenemos una audiencia, usted lo está viendo, ¿verdad? Sí, lo estoy viendo. No solamente de estudiantes y estudiantas, para que no se ofenda y no hagamos una cuestión de género, sino de empresarios que lo están escuchando. Muchos de ellos, yo diría más que interesados, y así me lo manifestaban ayer, en todo lo que usted nos está exponiendo. Entonces, si usted me permite, que voy a dejar preguntar a la audiencia alguna pregunta de los empresarios o de los estudiantes. ¿Les queda claro? ¿Quieren que se repita alguna aclaración, algún tema, alguna inquietud? Como siempre... Yo los estimulo para decirles que yo trabajo sin anestesia, que es muy bueno, porque es la manera de poder... y cuando tengo dificultades, por supuesto, por mi cargo, de hacer comentarios de carácter político, yo lo veo, no los hago.
pero sí desde el punto de vista técnico estoy dispuesto a tratar de ayudarlo a escuchar, porque hoy el gran defecto en general es no escuchar. El escuchar, uno aprende escuchando, y los que gobiernan, los empresarios, todo el mundo tiene que tener la humildad de escuchar y la sabiduría de estudiar. Creo que también lo repetí, yo me disculpo siempre por las repeticiones, pero creo que como dirigente de una entidad empresaria, recojo el guante, y sí, los empresarios también tenemos que hacer nuestros deberes, que no los hemos hecho en mucho tiempo. Yo creo que las palabras estas de moda que hemos mencionado, nearshoring o globalización, nos están obligando a mirarnos nuevamente lo que hemos hecho hasta ahora y a refrescarnos nuestras mentes y mirar de otra forma el mundo tal como se nos está presentando. Los dos Carlos, Rafael y Restaino, siempre le van a agradecer su intervención, señor secretario, y creo que un aplauso es lo menos que podemos brindarle. Yo, Carlos, si me permitís, Sergio, ¿qué tal? ¿Sí? Buenos días. Abusando un segundo más de su amabilidad, digamos. Nada, con gusto. Simplemente preguntarle qué valor le atribuye a la educación y al estado de la educación general en toda Latinoamérica, digamos, como factor desencadenante, digamos, del progreso, tanto comercial, económico y demás. ¿Qué evaluación hacen ustedes? Es una excelente pregunta, porque yo te diría en términos generales, más allá de lo que es ideologías o visiones del Estado, el gran fracaso del Estado en toda nuestra región ha sido la educación. Porque antes, si ustedes lo que tienen ya algunos años, antes el tema de la educación pública y privada tenía casi un pie de igualdad, y de alguna manera hoy el sacrificio que hace muchísima gente con pocos recursos, con enormes privaciones, es tratar de mandar a sus hijos a escuelas privadas y a colegios privados. No desconozco la importancia de la enseñanza pública, pero hoy el joven que no tenga lo digital en su mano, que no tenga una visión distinta de la realidad, que no tenga incluso la posibilidad de hacer posgrados, y ya no digo de primaria, ustedes no se imaginan las cifras, que no se las voy a decir, de deserción que existe de niños y de jóvenes de primera y de segunda en primaria y secundaria. Eso no estamos construyendo un país con valores. Los valores son simplemente el respeto a las personas, la superación, que no es un tema capitalista, ojo. La superación es una manera de encontrar una salida, y eso lo hace la educación. Lo hace la educación primaria, hoy en un mundo absolutamente fragmentado, de infinidad de millones de madres solteras, que hacen 7.000 sacrificios para que sus hijos estudien. Bueno, pero eso no es para que vayan a aprender a leer y a escribir, es para que tengan la posibilidad de ser gente madura, que llegue a poder competir y a tener un empleo. Le doy un ejemplo, acá hoy en la LADI, tenemos dificultades en el sector digital porque se está yendo la gente. ¿Y por qué se va? Porque la desocupación es cero. Es cero, quiere decir, los que tienen posibilidades digitales de trabajar están siendo demandados por empresas de muy buen nivel. Y no trabajan, y se van y trabajan en otro horario, y ya no le dicen, no, 8 horas, pero usted como 8 horas, ¿pero dónde sacó 8 horas si nosotros vamos a trabajar en esto? Bueno, ese es un tema cultural y educativo. Y si le ponemos en cualquiera de nuestros países, cuidado, no estoy hablando, cualquiera de nuestros países, una expresión ideológica o sindical que se sobreponga a la obligación de educar a los jóvenes, bueno, se podrá ganar una elección, pero se va a sacrificar una generación en un continente desigual y con tendencia a tener dificultades. Gracias nuevamente, querido secretario Abreu, y bueno, el aplauso que... Muchas gracias, muchas gracias. Ustedes saben que aquí a veces hay, miren, voy a hacer una especie de broma al final, porque uno tiene que
ahí también existe una especie de confusión a veces de dónde estamos con este tema, incluso de la... a mí me contaba un viejo filósofo, decía que había un catalán que viajaba a Madrid inaugurando el tren bala. Y él no era muy optimista sobre el tren bala, no tenía mucho, como sucede generalmente en la resistencia al cambio. Tomó el tren bala, bajó en la primera parada, se demoró un poquitito, y cuando sube al tren bala, no era el tren bala que iba para Madrid de Barcelona, sino que era el otro tren bala que iba ya de Madrid para Barcelona. Entonces se sentó al lado de una persona y le dice, ¿y usted dónde va? Yo voy a Barcelona. No me diga, ¿y usted? Yo voy a Madrid. Dice, lo que es la tecnología. Los dos vamos a lugares distintos y en el mismo tren. Bueno, esto es lo que nos está pasando. Cada uno piensa que va a un lugar diferente, pero el tren es precisamente la tecnología que nos va a permitir no equivocarnos de destino. Y eso la gente joven lo sabe, lo conoce, y les quiero mandar un especial saludo. Yo tengo hijos, como todo padre, a veces los diálogos entre los padres, miren, hoy estoy filósofo, así que van a... los diálogos en los padres y los hijos es cuando los hijos eligen hablar con los padres, no cuando los padres quieren hablar. Y los padres tienen que darle el estribo, pero si los hijos, el caballo los tira, es un problema de los jóvenes. La obligación es el estribo de la educación, de la familia, de todo lo que podemos hacer. Pero los jóvenes, más que la ideología, que es importante, pensar, y la filosofía, tienen que buscar una manera de superarse para no sentirse frustrados. Y es muy importante la responsabilidad de todos los gobiernos, de cualquiera sea su línea, y es la responsabilidad acá de la LADI, que, como digo yo, la vamos llevando porque somos lo que los países quieren, y yo quiero que los países quieran más allá de las limitaciones que podemos aportar personales o técnicas. Les mando un abrazo enorme desde el Oriental a toda Santa Fe y a todos ustedes, y estamos en contacto en cualquier momento. Y gracias y les pido disculpas por no haber podido estar ahí. No, por favor. Se pierden los alfajores santafesinos, Sergio. Bueno, pero la próxima. se pueden manejar es una buena excusa para comprometerlo a que realmente los visite la ciudad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto, hasta pronto. Si me permiten, Carlos, un minuto más. A los amigos que están acá y que nos conocen, ya saben más o menos lo que voy a decir. A la cantidad importante de jóvenes le digo que han presenciado una conferencia de primerísimo nivel. No es habitual que el secretario nos pueda dar una hora charlando de esta manera, cubriendo casi todos los aspectos que teníamos en un listado de 16 preguntas, obviamente con una claridad asombrosa. Si yo tuviera que recomendarles algo, y les aclaro que en Buenos Aires también les hablo a chicos como ustedes, ¿verdad?, jóvenes como ustedes, les digo, revisen esto cuando esté publicado. Acá tienen una síntesis de una enseñanza no habitual acerca de lo que es integración económica. A sus profesores, cuando les tomen algún examen o le hagan una pregunta, pongan, he presenciado una conferencia del secretario general de ALADI, embajador Sergio Abreu. Eso es una tarjeta de presentación. Recuérdenlo, han asistido a algo no habitual. Y de paso siempre mando mi aviso. Bajen el Tratado de Montevideo del año 80. Vale la pena. Si yo fuera profesor de ustedes, le tomaría un examen semanal acerca de lo que contiene. Y no digo diario porque sería una exageración. Gracias. Agradecemos a los panelistas e invitamos a los presentes a un break de 15 minutos en el hall.
Y nos preparamos para la próxima conferencia a las 11:45, exportaciones tecnológicas de valor agregado. Gracias.